Vamos a abordar el día de hoy el tema de insuficiencia hepática aguda, dado por una servidora. Como definición, vamos a tener que la insuficiencia hepática aguda es la disfunción o el desarrollo de la disfunción hepatocelular que se va a manifestar como una coagulopatía y encefalopatía en pacientes que no tienen una enfermedad hepática preexistente. Esto en un periodo de 26 semanas. ¿Y cómo o qué fallos vamos a tener? Vamos a tener fallas en lo que son los marcadores de daño hepático, así como alteraciones en la función y la aparición de encefalopatía. Todo esto siempre en un paciente que no se conoce con una enfermedad hepática antes de iniciar con esta patología. Recordando un poco de anatomía, tenemos que pues el hígado es un órgano sólido, el cual se encuentra en la cavidad abdominal justamente debajo del diafragma del lado derecho, cuadrante superior derecho. Este va a pesar aproximadamente de 1.4 a 1.8 kilos y también se va a dividir en ciertos segmentos. Vamos a tener un lóbulo derecho que es más grande que el lóbulo izquierdo y va a estar dividido por el ligamento redondo del hígado que va a ser un vestigio de nuestra vena umbilical, formando así este dicho ligamento. A su vez también vamos a tener que el hígado va a estar fijo a la cavidad abdominal por diferentes ligamentos, como el que ya mencionaba, que es el ligamento redondo, a su vez también por el ligamento coronario en la parte superior, el ligamento triangular. Entonces, estos ligamentos lo van a mantener como tal fijo a la cavidad abdominal. Y bueno, entre otras situaciones, cuando hay algún tipo de trauma, por eso muchas veces llega a haber laceraciones. Está cubierto también por una cápsula que es la que en general duele, que es la cápsula de Gleason. A su vez también el hígado, como mencionaba, se va a dividir en diversos segmentos. Van a pasar líneas imaginarias, las cuales lo van a dividir como tal. Va a haber segmentos quirúrgicos que van a ser funcionales y bueno, vamos a tener varios. La vena hepática va a ocupar el plano medio separando como tal al lóbulo izquierdo del lóbulo derecho. Y bueno, vamos a tener que los productos de la digestión que se van a absorber en los capilares sanguíneos del intestino van a pasar al hígado antes de ir a la circulación general. Estos capilares del tubo digestivo van a descargar como tal todo su contenido en la vena porta, la cual va a llevar sangre a los capilares del hígado. Después de pasar a través de este segundo lecho capilar, es cuando van a entrar en la circulación general a través de la vena hepática en la que se descarga el hígado. Y bueno, también vamos a tener nuestro sistema porta, el cual se va a emplear para describir el patrón de esta circulación, que va a ser capilares vena, capilares vena. A su vez, también el hígado va a recibir sangre venosa del intestino que capta sangre arterial a través de la arteria hepática. Y bueno, también vamos a tener nuestros lobulillos hepáticos, en el cual en el centro de cada lobulillo va a haber ramas de la vena porta hepática y de la arteria hepática, que se van a abrir como tal a los sinusoides que van a estar localizados en nuestras láminas hepáticas. A su vez, también debemos recordar que el hígado se va a encargar de muchas funciones en nuestro organismo, que a grandes rasgos básicamente tenemos que se va a encargar de
destoxificación de la sangre como tal, del metabolismo de los carbohidratos, el metabolismo lipídico, el proteico y la secreción de bilis. Y dentro de de esta clasificación, a su vez también va a tener diferentes acciones, eh, como la producción de albúmina, la síntesis de sales biliares, también encargarse de la excreción de colesterol por la bilis, la fagocitosis por las células de Cooper, producir diferentes factores que nos van a ayudar en lo que es en la coagulación, etcétera. Entonces son diversas funciones que el hígado va a tener como tal en nuestro organismo. Hablando de epidemiología, vamos a tener que aproximadamente, o al menos en Estados Unidos, se habla de que son de 2.000 a 3.000 casos por año, que se dan básicamente en personas muy jóvenes, con una edad promedio de 38 años de edad, mayormente en mujeres y gente caucásica. Va a haber diferentes causas. En diferentes artículos nos habla que principalmente lo que es en Asia y África aún sigue siendo la principal causa las hepatitis. ¿Qué tipo de hepatitis? Hepatitis A, hepatitis E, hepatitis B. Mientras que lo que es Europa y lo que es América, la principal causa de la insuficiencia hepática vienen siendo los fármacos. Entonces también varía mucho de continente a continente. Dentro de las etiologías vamos a tener diferentes tipos, o sea, va a ser causada por agentes virales, medicamentos o toxinas, puede ser también vasculares, puede ser propios por el embarazo y entre otras enfermedades. En las virales, como ya había mencionado, lo principal va a ser las hepatitis. Hepatitis A, hepatitis E, hepatitis B y otros virus, puede ser el citomegalovirus, el virus del herpes simple o el dengue, pero esto es muchísimo menos frecuente. Entre los medicamentos, el principal va a ser el acetaminofén y también hay otras toxinas como la Amanita phalloides, que es un tipo de hongo el cual es muy tóxico para nosotros, y pues también otros fármacos que muchas veces los pacientes sí ingieren, como antituberculosos, quimioterápicos, estatinas, fentoínas, carbamazepina, etcétera. Dentro de los precipitantes también tenemos vasculares como el síndrome de Budd-Chiari o una hepatitis hipóxica, y también a su vez en el embarazo como un HELP, un hígado graso del embarazo, una enfermedad de Wilson. Y pues ya otras enfermedades que son misceláneas como enfermedades autoinmunes, enfermedades oncológicas, etcétera. Vamos a tener diversas etiologías, pero lo principal, lo que sí debemos acordarnos es que es más por fármacos y por cuestiones virales. ¿Cómo se va a producir el daño? Básicamente hay que recordar que en la insuficiencia hepática va a haber una lesión y una disfunción hepática que se va a asociar a disfunción orgánica secundaria por esta lesión. ¿Qué va a pasar? Va a haber un desbalance entre la lesión hepática que se va a estar produciendo y la regeneración y funcionalidad de los hepatocitos. O sea, este balance se va a perder, por lo cual pues va a haber más lesión. Yendo hacia básicamente los mecanismos que nos van a afectar va a ser una necrosis y una apoptosis. La necrosis vamos a tener que se va a iniciar con el agotamiento del ATP, lo cual va a causar ruptura de la membrana celular y a su vez va a producir mucha inflamación. Mientras que la apoptosis va a ser una vía de muerte celular que nos va a causar muchísima menos inflamación. También vamos a tener que como tal va a haber una inflamación celular, formación de ampollas en la pared celular con una despolarización y ruptura lisosomal, cambios en canales iónicos, lo cual va a llevar a una ruptura de la pared del hepatocitos con inflamación periférica. Hay que recordar que obviamente va a haber mucha liberación de citocinas proinflamatorias, principalmente las que ya conocemos, interleucina 1, interleucina 6. Y también se va a producir como tal un daño oxidativo al ADN y en la actividad del citocromo P53. Cuando se da como tal este daño,
va a haber también una disfunción en lo que es la unión de ligando a proteínas transmembranas, activándose consecuentemente lo que es la vía de las caspasas y produciendo así como tal un daño que va a ser necrosis y apoptosis. Una parte importante de la encefalopatía hepática es que, bueno, si no aparece esta, pues no podemos hablar de insuficiencia hepática aguda. Esto puede ir desde confusión leve hasta lo que son delirio, convulsiones y coma. Entonces, aquí vamos a tener que va a haber una liberación de lo que son las citocinas mientras está ocurriendo en el hígado todo ese proceso de necrosis y de apoptosis mencionado anteriormente, pues vamos a tener que, como tal, esta liberación de citocinas va a ser liberada hacia la circulación sistémica, lo cual va a causar también a su vez una disminución en las resistencias vasculares con un aumento del gasto cardíaco y a su vez una disminución de la presión arterial, lo que nos va a llevar a una disminución como tal de la perfusión, presentándose así alteraciones en lo que son la autorregulación cerebral, esto pudiendo causar edema. En este tipo de patología va a haber también dos tipos de edema, uno que va a ser vasogénico y uno que va a ser citotóxico como tal. También estas citocinas proinflamatorias, que básicamente son las que conocemos, interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, también van a viajar hacia la circulación, pues provocando un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que pues va a activar toda esta respuesta como tal. Otra de las hipótesis también que se tiene es que hay como tal un aumento en la producción de glutamina dentro del astrocito, produciéndose un defecto como tal en el transportador de glutamina, lo que va a llevar a que como tal se quede, por decirlo así, atrapado en la célula. Como resultado de este atrapamiento de glutamina dentro de la célula, la reserva de que tenemos como tal de glutamato va a disminuir, lo que va a llevar a una disminución de la neurotransmisión glutamanérgica en el cerebro y a un aumento de la neuroinhibición, lo cual va a llevar a una encefalopatía. Esa es una de las teorías propuestas. La otra es la de caballo de Troya. En esta teoría, el exceso de glutamina que va a estar producido dentro de los astrocitos va a ser trasladado a las mitocondrias y la glutamina activada por fosfato lo va a descomponer en amoníaco y glutamato. Esto provocando a su vez la acumulación, esta acumulación va a provocar estrés oxidativo, edema de los astrocitos y descomposición celular. Entonces son varias de las teorías que se tienen y pues hay que recordar que bueno, nuestra encefalopatía podemos clasificar por grados de acuerdo a la clasificación de Westhaven. Tenemos 4 grados, encefalopatía grado 1, 2, 3 y 4. Se dice que cuando son etapas leves, que es encefalopatía grado 1 y 2, básicamente los pacientes llegan a tener un 25% de edema cerebral, mientras que lo que es en las encefalopatías grado 3 y en la encefalopatía grado 4, este porcentaje disminuye considerablemente, siendo casi de un 75% de edema cerebral en los pacientes que presentan encefalopatías ya graves. Entonces sí aumenta considerablemente el porcentaje de estos pacientes que presentan edema. Eso es lo que comentaba del edema cerebral, que puede ser citotóxico, puede ser vasogénico. En uno tenemos que la barrera hematoencefálica como tal está intacta, mientras que en el otro, pues la barrera hematoencefálica se lesiona. Ambos mecanismos nos van a llevar a un edema cerebral.
Y bueno, también es importante hablar de lo que son el sistema inmune. Estos pacientes van a ser muy susceptibles a presentar como tal infecciones también. Debemos recordar que, bueno, estos pacientes están teniendo también una respuesta compensatoria, la cual pues va a tratar de compensar lo más que se pueda. Pero también debemos recordar que dentro de las funciones del hígado este es el sitio principal de síntesis del complemento, aparte pues de los factores de coagulación y otras funciones que mencioné anteriormente. Entonces, al fallar obviamente el hígado y estar teniendo necrosis y apoptosis de sus células como tal, también van a disminuir los niveles del complemento, lo cual nos va a llevar a una opsonización muy defectuosa. ¿Vale? Que pues va a ser al paciente más susceptible a procesos infecciosos y cuando se presenta nos va a llevar hacia una ausencia de fiebre o de leucocitosis. Entonces podemos tener un paciente que tiene insuficiencia hepática, que aparte se está agregando una infección, pero como tal no vamos a tener esos datos de respuesta inflamatoria sistémica que siempre se tiene. Entonces también en el hígado es un ciclo primario de la fibronectina, la cual va a ser una glicoproteína que es importante en el proceso de opsonización. Entonces, la fibronectina como tal va a ayudar en la eliminación de los patógenos a través de las células de Kupffer que se presentan en el hígado y bueno, el sistema retículo endotelial. Entonces, también se ha demostrado que en estos pacientes hay niveles bajos de fibronectina y esto pues se vincula a una mayor mortalidad en los pacientes. ¿Qué es lo que vamos a tener de cuadro clínico? Entonces, vamos a tener primeramente un paciente el cual no se conoce con enfermedad hepática previa y que inicia con ictericia. Se va a poner amarillo el paciente y posteriormente va a tener encefalopatía. ¿En qué tiempo? Ya se los mencioné anteriormente. Vamos a tener un paciente que se puede empezar a poner ansioso, letárgico, desorientado, que empieza a cambiar la personalidad, hasta de plano tener un paciente que está muy somnoliento, que está muy estuporoso, que está confuso, desorientado, que se pone agresivo, entra en coma, que pues ya sería como un grado 4 de encefalopatía. Más aparte, vamos a tener síntomas que no van a ser específicos. ¿Qué es esto? Pues malestar general, que tengan náuseas, etcétera. Estos síntomas no van a ser como tal tan específicos, pero pues lo principal va a ser ictericia y va a ser como tal una encefalopatía.
Y bueno, dentro del tratamiento, pues vamos a tener que, hay que dar diversos manejos, desde un manejo también en la nutrición, también saber manejar vía aérea, ver qué se va a hacer eh, con la cuestión de los tiempos de coagulación, diferentes cosas de acuerdo a lo que se vaya presentando en el paciente. En cuanto a la nutrición, hay que recordar que siempre hay que preferir la vía oral, siempre y cuando se pueda, valorar el colocar una sonda nasogástrica si es que no hay contraindicación. Si hay hiperamonemia, que sea mayor a 150, hay que pues diferir como tal la nutrición enteral de 24 a 48 horas después de los controles e iniciar la nutrición parenteral por 7 días en caso de incapacidad del alcance del requerimiento de la vía enteral. Es importante siempre mantener a nuestros pacientes pues bien nutridos, como ya nos han mencionado anteriormente, no siempre es dejar al paciente en ayuno. Hay que valorar cuándo sí y cuándo no dejarlo como tal. El tratamiento en el manejo neurológico va a ser evitar que nuestro paciente progrese en la cefalopatía hepática a un grado muchísimo mayor. Para esto, las medidas que ya conocemos antiamonio, como la lactloxa, la rifaximirina, etcétera, no tienen como tal un nivel de evidencia en este tipo de lesión hepática aguda. Sin embargo, pues sí hay que tener un manejo del ambiente y un monitoreo constante. Y algo importante, no dar fármacos antipilépticos en forma preventiva. Esto no se hace hasta pues constatar como tal que nuestro paciente ha convulsionado. Y también menciona que la lactulosa en estos pacientes tiene más riesgo de hilio y de dilatación intestinal como tal. Y pues debemos dar como tal tratamiento para evitar que el edema cerebral siga progresando. Este va a ser más riesgoso en pacientes que tienen más de 200 milimoles sobre litro de amonio. Y bueno, debemos tener como tal una adecuada monitorización de la presión intracraneal. Esto preferentemente por métodos no invasivos. Hemos visto que pues la vaina de nervio óptico es un método que nos puede guiar, no es el más confiable, pero pues sí nos puede orientar acerca de esto. Hay que tener también medidas no farmacológicas como también tenemos las medidas de neuroprotección, saber mantener una PSO2 de 25 a 30, el posicionamiento cefálico, etcétera. Y pues dentro de los fármacos que podemos usar para ayudar a que el paciente no siga edematizándose más en la cuestión cerebral, pues dar manitol o bien el uso de soluciones hipertónicas a las dosis comentadas. Y bueno, también hay que, en el manejo hematológico, hay que considerar también que dependiendo del tipo de insuficiencia hepática que se presente, se van a ver más alterados los tiempos o no, dependiendo si es hiperaguda, aguda o subaguda. Y hay que considerar el uso de ácido tranexámico en caso de que veamos que el paciente pues tiene muchos datos de sangrados y bueno, nuestros objetivos va a ser estar monitorizando como tal la trombocitopenia y nuestras metas es mantener un fibrinógeno de 1.5 a 2, unas plaquetas mayor a 60.000 y una hemoglobina mayor a 7. Entonces, esos van a ser nuestros objetivos en cuanto a cuestiones hematológicas. Y debemos saber también cuándo enviar a un paciente a una UCI o a unidades especializadas de trasplantes. Hay ciertos criterios que debemos tomar en cuenta y básicamente lo dividen en cuestiones por paracetamol o etiologías hiperagudas, que como debemos recordar, mencioné que son las que tienen mejor pronóstico y son los pacientes a los que mejor les va cuando tienen un trasplante hepático, los que mejor sobrevida tienen y bueno, los clasifican los que son por no paracetamol y bueno, estos son los criterios que mencionan. Entonces, básicamente sería todo. El tema es muchísimo más grande, pero bueno, en general son como las cosas más puntuales, las más importantes que debemos saber. Y pues nada, muchas gracias.